Buenas noches en Diálogos con Alma. Hoy tenemos una gran sorpresa. Raquel Schlosser, psicóloga comprometida con la conciencia de paz sobre las consecuencias a largo plazo de la violencia familiar, de género y sexual. Pionera de las constelaciones familiares en México, directora del Instituto Bert Hellinger en México, rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales y creó una nueva profesión de la psicología transgeneracional que cuenta con 4 maestrías, una licenciatura, especialidades aprobadas por la SEP, con la cual profesionalizó las constelaciones familiares. Primera nivel internacional. Tiene un cuarto de siglo trabajando con la transmisión de multigeneracionalidad de la violencia. Desarrolló modelos de intervención muy originales de constelaciones familiares de salud que le han valido invitaciones internacionales para formar a personas en esta terapia en Austria, España, Taiwán, Israel, Alemania, Centro y Sudamérica, por decir algunos. Creó el modelo de meditación sistémica familiar impartido en Guatemala, Panamá, Austria, España, autora de libros de los cuales mi Seide es historia. Cuéntanos, ¿por qué Seide, mi querida Raquel? Fue una conversación muy interesante con Herder, que fue la editorial que lo publicó por primera vez. Es un libro que tiene 58,000 ejemplares, no, 65,000 ejemplares vendidos. Ya 65,000 ejemplares. 65,000. Ah, Y ¿y por qué la el nombre? discusión fue Bien muy interesante interesante el nombre. porque no se entendía qué era la palabra Seide. Zeide. Y yo lo que le decía es que es muy importante ponerla porque Zeide es abuelo en Yiddish, que justo es la lengua, matando a los judíos de Europa del Este, justamente es la lengua que quisieron matar los nazis. Y mi papá es un sobreviviente, porque murió hace 2 años, a los 96 años. Fue un sobreviviente de Auschwitz. Entonces el libro habla de su historia y además es un libro de conciencia de paz para niñas y niños, para ser embajadoras y embajadores de paz. Entonces, por eso se le quedó el nombre Miseire es historia y está la explicación que significa abuelo en Yiddish. Abuelo en ellos. Tu papi se fue a los 96, mi mami a los 97, el ¿Qué 20, tal, eh? 20 del 20. Gracias. Bueno, y ocupó puestos directivos institucionales en salud pública, coordinaciones como CONAPO, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, pionera de los grupos de educación sexual en México, no se nos olvida, ¿No? doctorante en psicoterapia con la tesis sobre creación de comunidades de paz para jóvenes civiles. Creó el desarrollo de proyectos de comunicación educativa orientados a poblaciones en riesgo, para lo cual gestionó financiamiento internacional de UNICEF y AED y a la Fundación MacArthur Foundation. Pues bienvenida, es un honor y es Muchas muy importante. gracias. Cuéntanos, Raquel, ¿por qué el título del libro? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué el título del libro? Creo que el título del libro habla de todas las historias. Un libro que está escrito hablando de la historia de un sobreviviente contándoselo a su nieta, porque además me brinqué yo, o sea, no es que me hablara a mí, ¿no? Em, el libro contiene como toda la historia de la visita que hicimos a los campos de exterminio
especialmente donde él estuvo. Estuvimos en Auschwitz y estuvimos rastreando todos los lugares donde estaba su familia. Y de regreso escribí una conferencia que por primera vez acepté estar en Alemania. Me invitaban a Würzburg a una conferencia donde iba a estar de constelaciones familiares en Europa. Estaba yo invitada. Y entonces fue toda una experiencia porque yo no quería ir a Alemania y Harald Honen, un gran amigo, en ese entonces que realmente fue como un puente muy importante entre Bert y yo, que estuvimos muy cercanos durante 10 años. Harald canceló todo lo que tenía que hacer porque yo estaba por cancelar el viaje y me dijo, dile a tu papá que venga, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que ver y tenemos que sanar esto. Entonces mi papá inmediatamente aceptó ir. Fuimos a Würzburg, antes de eso fuimos a Auschwitz, a Lodz, al gueto donde él estuvo. Visitamos los lugares que teníamos donde vivió la abuela, donde se estuvo en su infancia, el mercado de la extrema pobreza en la que él vivía, donde se alimentaba de cuando lo levantaban. Vengo de familias muy pobres por los dos lados. Y entonces, de regreso de Auschwitz, había yo estado ya escribiendo algunas cosas sobre constelaciones, porque resulta que justamente antes de irme, y que yo iba a preparar algo sobre la dinámica de víctimas y perpetradores, llegaron consultantes y llegaron tres constelaciones relacionadas con el Holocausto y con los nazis, justo 3 semanas antes de irme. Entonces, preparé lo que había salido en esas constelaciones. Nos fuimos a Auschwitz. La segunda parte de la conferencia la preparé al regreso. Manejamos de Polonia a México, a Würzburg en un silencio sepulcral, ¿no? Fue muy difícil y yo venía, escribe y escribe y escribe. Y llegamos al Congreso. Por supuesto, yo era nueva, había 1,800 personas en ese Congreso. Me pusieron como en el último grupo de personas antes de la fiesta. Entonces, pues había como 25 personas en el salón, pero fue una experiencia impresionante porque yo di la conferencia, expliqué la constelación que se llama De Auschwitz a las constelaciones familiares, que la van a poder ver muy pronto en la página web www.psicologiatransgeneracional.com. Ahí estamos subiendo muchas de las conferencias que tenemos. Y cuando terminé, ¿no? Fue muy impactante porque era la primera vez que yo hablaba también en inglés en una conferencia internacional y de repente oía yo a la gente entre sollozar, llorar, terminé, nadie aplaudió, todo el mundo estaba conmovido y fue muy impresionante porque al final de la conferencia le dije a mi papá, ¿sabes qué, pa? Ha sido un honor ser tu hija, mi padre está acá. El público se paró, se inclinó, lo honró. Salimos de ahí y me llevo una sorpresa tremenda a la hora de llegar a la cena, ¿no? Teníamos el lugar en la mesa de Bert. Bert nos había hecho lugar en su mesa, pero llegaba y llegaba y llegaba gente a que yo les firmara unos cassettes, porque resulta que en ese entonces, era 2001, 2002, toda la conferencia se grababa en cassettes y de las 20 personas que estaban ahí, cuando salieron pidieron copias y copias y copias y copias. Y cuando terminó esa reunión, esa fiesta, yo ya no sé si firmado 300 o 400 cassettes,
le habían perdido a mi papá también su firma. Y cuando regresamos, me encuentro con la sorpresa agradable que habían elegido de todas la conferencia para un libro sobre paz. Habían escogido mi trabajo, ¿no? La única latina, mujer, mexicana, judía, ¿no? En ese ambiente, que fue un privilegio. Pero ¿a qué viene el caso? A que cuando regresé, me senté una noche, tenía yo todas las fotos. Mi hija estaba chiquita, a las 9 a la cama. Mi esposo en ese entonces se dormía a las 11 de la noche en punto. Y yo a las 11 saqué todas las fotos para ver qué había y agarré a la antigüita Prit, papel, tijeras, ¿no? Y, y me senté a escribir la historia de ese viaje transformada, más bien, en un diálogo entre la nieta y el abuelo, explicándole lo terrible de la guerra, qué pasó allá, cómo fue. Y entonces, pues yo pensé que había pasado poco tiempo y de repente, para mí de repente sale mi esposo y me dice, pues, ¿qué no te vas a dormir? ¿Tienes que trabajar? Le digo, sí, ahorita voy. Dice, ¿cómo ahorita? O sea, son las 8 de la mañana. O sea, de un plumazo, 9 horas me senté, salió el Ajá. libro Wow. y bueno, se lo editó, lo primero lo diseñó Azul Morris, que cada rato lo sacaba y me decía, lloro cada vez que lo saco, no puedo más. Y entonces me dijo que hagan dibujos los nietos, dibujos libres. Todos los dibujos que están en ese libro son dibujos libres de los nietos sobre el abuelo, Wow. así frescos. Y Herder, que es una extraordinaria editorial de mucha calidad, que no publica libros para infantes, realmente. Cuando se lo llevé, me dijo, este es mi compromiso y este libro se publica. Y después de eso viajó. La SEP, otra editorial me lo pidió para meterlo a concurso a la SEP, y la SEP compró, creo que ganó contra 10,000 libros, la SEP compró 58,000 ejemplares, 58,600 para tenerlos en la biblioteca de aula, que en tercero y cuarto de primaria tienen libros en cada aula y los estados los pidieron. Y así ha viajado el libro, así ha viajado. Genial. Genial. ¿Puedes repetir tu página, por favor? Claro, es www. Así para que todo el mundo lo tenga. Ajá, Punto. psicologiatransgeneracional.com. Psicología transgeneracional es nuestra marca registrada. Ok. Fíjate que yo conocí a Bert Hellinger aquí en México cuando dio una conferencia y me quedé impactada. Tuve ese honor de poder ir a conocerlo. Sí, fíjate que cuando yo conocí a Bert y estuve pegada con él 10 años, Y fue muy wow, impresionante. Sí, tuve el Instituto Bert Hellinger a su nombre y esa, estuve con él 10 años hasta que decidió, se casó con una nueva mujer y decidió cambiar su giro de ser bueno, de estar como con mucha generosidad con todo su conocimiento y difundirlo, hacer franquicias y las vendieron y yo me seguí en la academia. Pero yo lo conocí a Bert y viajábamos y paseábamos y caminábamos, era yo de su primer círculo, pero éramos en sus talleres cuando estuve con él 20 personas, 30 personas, 15 personas. Estuvimos en Nueva York y luego seguí viajando con él y cada vez los grupos eran mayores y era un privilegio. Con Bert no platicabas porque a él lo escuchabas, ¿no? sí, Pero, pero escuchabas. era genial, le aprendí muchísimo, muchísimo. Abrevé de la fuente. Y cuando él estaba descubriendo cosas y más cosas, y de repente en las tardes, después de trabajar o en la nochecita que íbamos a cenar,
seguía platicando y hablaba de sus reflexiones. Entonces fue mi gran maestro y mi mentor, ¿no? Al haberme dado el honor de tener el Instituto Bert Hellinger de México, lo tuve hasta 2008 activo, ¿no? Y después inicié, o sea, heredé todo al Instituto de Estudios Transgeneracionales. Wow. Es por eso es un honor tenerte. Y con esa 10 años de estar con él, bueno, Sí. realmente es un honor. Y también iniciaste la sexología, ¿no? Ay, Y sí. grupos. Contigo. Ah, sí. Sí. Ha sido como, cuando veo para atrás mi vida Ay, profesional, es como interesante hasta para mí porque he estado en varios grupos pioneros. O ujú. sea, arrancamos, yo estaba muy jovencita, o sea, yo tenía 24 años cuando entré a CONAPO, al primer grupo, a primera institución que hizo la educación sexual en México. Ajá. Publicamos la primera enciclopedia de la sexualidad. Mi tesis estaba ahí incluida porque tenía yo todo un trabajo ahí sobre vínculos y pareja desde entonces. Sí, desde Y entonces hablabas. Ajá. eh, Sí, estábamos bien pollas y tú pollita bien también. pollas. Y luego estuve en el IMSS, me fui al IMSS, al proyecto nacional de capacitación a grupos multidisciplinarios, médicos y trabajadoras sociales. Conocí todo el país, viajé por todo el país y luego me fui a la SSA, me hicieron directora de comunicación educativa en la SSA y ahí me dieron alas para, manejaba por un lado todo lo que eran las campañas nacionales y por otro lado me dieron alas para crear proyectos que ya en el IMSS había estado yo 4 años en investigación. La doctora Aurora Rábago, después de estar en lo de sexualidad, ya me estaba repitiendo en capacitación y era muy inquieta y entonces me fui a investigación y me enseñó cómo recaudar fondos, cómo hacer proyectos, cómo, ¿no? Y tuve un proyecto muy interesante financiado por Pathfinder. eh, Pathfinder, ujú. Cuéntanos de Pathfinder. este proyecto, por favor. Fue un proyecto muy interesante porque todas las encuestas nacionales sobre planificación familiar y salud reproductiva se hacían sobre jóvenes y se hacían sobre ellas, no sobre ellos. Entonces, en ese entonces yo, criada en la UAM de Xochimilco, ¿no? Una universidad de izquierda, fuerte, con pensamiento comunitario, teníamos autores muy de avanzada leyéndolos y yo había leído a Lang. Y se me ocurrió hacer una investigación que me financiaron, donde al mismo tiempo le dábamos el mismo instrumento, o sea, creé con los demógrafos un instrumento muy fuerte de cuestionarios sobre asuntos, cuestiones de pareja. Queríamos ver qué pasa con el embarazo adolescente. Y entonces entrené, tenía yo mi equipo de investigadores, me financiaron todo, Pathfinder, y llegué, fue en Coajimalpa. Entonces el esposo de Aurora Rábago, un demógrafo especialista, nos hizo todo el trabajo para que fuera estadísticamente representativo, ¿no? Aunque era cualitativa eh, Las sí, herramientas. pero que no eligiéramos, entonces contábamos las manzanas y, o Sí, sea, muy estadístico. Y, y llegábamos 2 investigadores al mismo tiempo, hacíamos la encuesta y teníamos cuando terminamos todo, tenemos 3 formas de calificar. Una era lo que ella había declarado, lo que él había declarado, lo que tenían, y luego comparábamos los resultados. Y lo hacíamos entre dos, todo lo hacíamos entre dos. No, entonces, era impresionante cómo de repente estábamos sentados y decíamos, vamos a revisar, ¿estamos hablando de la misma pareja? O sea, y nos empezamos a dar cuenta porque construimos una historia de embarazos muy bien hecha y nos empezamos a dar cuenta que los hombres declaraban con más facilidad la historia de embarazos que las mujeres. Las mujeres la encubrían porque hay un factor
impresionante de prejuicios, de miedo, de vergüenza, de autoestima baja. Entonces, ellas encubrían las fechas, las cambiaban, pero bueno, los demógrafos saben perfecto cómo sacar, teníamos 4 diferentes pruebas para hacer en ese, ¿no? Y ellos declaraban con mucha más facilidad. Coincidía el 32% de embarazo adolescente en ese entonces, coincidía con los datos de las mujeres, los nacionales, pero en los de los hombres eran 42%. O sea, era cuestionada en mucho, era como si hubiera sido un piloto para decir, no estamos equivocando, ¿no? Y Leo Morris, en ese entonces uno de los fuertes investigadores en salud reproductiva y embarazo adolescente, ¿no? Me acuerdo que en Brasil me lo replicó, ¿no? Le dije, pues, sentémonos y revisemos, ¿no? Esto está contra tormentas. Sentémonos y revisemos. Así es. Y ahora que somos el país uno en embarazo de adolescentes, es bien complejo y difícil, ¿no? No, está terrible. Es terrible, es terrible, terrible, Porque terrible. fue un retroceso. Ajá. Si nosotros sacamos las campañas de planificación familiar, sacamos las campañas de sexualidad, cambiamos los libros de texto, tú participaste también en el cambio en los libros de texto, que se hablara de la sexualidad, que se abriera el tema de pareja, que se abriera del amor, ¿no? Y luego viene todo un retroceso, y ya bueno, ahora peor, porque además quitaron todos los presupuestos relacionados con violencia familiar, con atención a la mujer, con detección temprano de cáncer cervicuterino. O sea, las consecuencias las vamos a tener los próximos 50 años. Así es. Y es terrible, terrible lo que está pasando. De pareja, sombra, espejo. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Están hablando de este libro, Parejas, Hombre, Espejo. Así. Muy bien. Gracias por recordarnos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Raquel, eh, es que fue un boom, ¿no? Todo ese momento y se avanzó muchísimo y se trabajó muchísimo y había apoyos para financiamiento, como tú dices, para Kleiner y otros más. Y había voluntad política, que era Había, lo más importante. ajá, eso fue muy interesante. Y ahora estamos como, algo pasa en el mundo y en las conciencias que no se quiere hablar de sexualidad, amor, vínculos. Y hablando de esto, ¿cómo elegimos pareja? ¿Por qué Es elegimos? ¿Cómo interesante. se elige pareja? A ver. Hay una cantidad enorme de teorías. Hay muchísimos libros relacionados con eso. Hay perspectivas distintas. Yo te voy a hablar de la transgeneracional, les voy a hablar de la transgeneracional. Por favor. Y es muy interesante porque lo primero es una frase disruptiva que les digo siempre, para enamorarte te tienes que esperar 50 años, ¿no? O sea, 50 años después de haberte ido, porque las que se enamoran son las abuelas, ¿no? Son los abuelos, son las historias, son las familias. El flechazo que uno cree que siente es el flechazo porque hay dos sistemas que de alguna manera convergen, que tienen historias similares. No son fotocopias, pero tienen dolores similares, tienen historias similares. Y hay toda una tendencia muy importante de pensar que todo es intrapsíquico o que todo es voluntad, ¿no? En diferentes como teorías. En nuestro caso, y lo que hemos visto en lo transgeneracional, que es multigeneracional, es muy interesante porque cada familia ha producido diccionarios del amor. Eso es Y en maravilloso. estos, Cuéntanos de eso que es maravilloso. Diccionarios del amor. sí, Cada en el familia. libro este de Parejas, Sombra y Espejo, que lo estamos reeditando, muy pronto les avisaremos, lo tenemos ahora agotado, pero se va a reeditar.
En este libro, digamos que sabemos que las historias familiares son las que crean el flechazo, que sí tenemos conocimiento, pero no es ni en el inconsciente personal, es en el inconsciente de las memorias familiares. ¿Qué es lo que se permite, desea, prohíbe? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los permisos y las prohibiciones? Y sobre eso, sobre esos prejuicios hechos en las memorias familiares, es cómo elegimos pareja. O sea, es muy profundo porque tenemos la voluntad secuestrada. Nosotros no elegimos a quien queremos, elegimos a quien podemos, elegimos a quienes nos permiten nuestras historias elegir. Y por supuesto que cuando lo vamos puliendo, vamos transformándolas, cuando vamos entendiendo el patrón, cuando nos damos cuenta que estamos eligiendo a 3 personas diferentes, pero cuando las revisamos se parecen y no eran primos hermanos, ni 2 de ellos eran gemelos clones, o sea, eran personas de diferentes sistemas y tú, ¿no? Eres el hilo rojo entre los 3, eres quien elige. Entonces la pregunta es, ¿te puedes equivocar 3 veces? No. O sea, no. Lo que buscamos nosotros con el trabajo de psicología transgeneracional y con las constelaciones, con el formato como nosotros lo hacemos, porque en nuestra institución trabajamos con perspectiva de género, trabajamos con deconstrucción de prejuicios, con discriminación, ¿no? Trabajamos con el concepto del sujeto socio-psicológico, no psicosocial. Y en ese sentido, podemos entender que es un lenguaje, que estamos eligiendo a la pareja con los ojos de la historia, de las historias, porque cada una o el padre o la madre tienen historias diferentes que cuando se unen, cuando son un híbrido, cuando se transforman y dan vida, crean también lo que Volkan llama un ADN psicológico. Y en ese ADN psicológico, que no es intrapsíquico, sino es sociopsicológico, están también las historias de pérdidas, de ganancias, de avances, de retrocesos. Y cuando tú ves eso, puedes trabajar desde otro lugar con las parejas. Puedes trabajar desde otro lugar muy distinto, ¿no? Hay veces sí son problemas que hay que atender porque se generaron en la relación. Hay problemas de comunicación, hay problemas de traición, o sea, hay muchos problemas que sí se generaron ahí, pero hay otros que vienen heredados y esos son los patrones y son los que tenemos que descubrir porque son títulos de historias no contadas. Nosotros no trabajamos con lo verbal, con lo que podemos pasar por la narrativa. Nosotros trabajamos con aquello que se cuenta con las repeticiones, que son los títulos de las historias de abuelas y abuelos atrás, de distintas generaciones. Es multigeneracional, ¿no? Y que tiene que ver con memorias. Pues en principio puede parecer muy romántico, pero realmente me estoy abandonando yo. Y entonces, como yo no tengo metas, tampoco tengo logros, y no tengo esa satisfacción de logro, y entonces cada vez voy logrando menos cosas. Y cada vez me voy haciendo más aburrida para mi pareja. Y cada vez la relación se hace más cansada. Y entonces, bueno, se viene ahí un círculo vicioso terrible, ¿no? Entonces se trata de transformar la energía negativa de las emociones en acciones que nos ayuden a alcanzar metas. Y bueno, ahorita vamos a ver
cuáles son los... Interesante, porque nosotros no hablamos de emociones tanto, No, hablamos de estructuras. Entonces, como te decía, la forma de elegir pareja sí, es muy misteriosa. retomémoslo, porque es algo bien interesante lo que estás diciendo, es O fundamental. sea, el enamoramiento tiene que transitar hacia amoramiento. El enamoramiento, cuando tú ves a una persona, la idealizas. O sea, no ves sus defectos, te vas de boca, eres capaz de hacer todo por ella, por él, ¿no? Y está, obviamente que tiene que ver con la historia y con lo que viste y la relación que viste con tu padre y tu madre y con todo el mundo intrapsíquico que se formó en esos vínculos. Pero no es lo único que importa, no es lo único que interviene. Cada uno de ellos estuvo formado por madres y padres que vivieron ser mujer, ser hombre, vivieron en un espacio geográfico, en un tiempo, en una historia, vivieron prejuicios, vivieron su sexualidad de una u otra manera, mandaron mensajes, los silencios mandaron mensajes, los secretos familiares, ¿no? Entonces, todo eso va componiendo la forma, la estructura en la que voy involucrándome con la relación, y las emociones tienen que ver con esas estructuras, ¿no? Donde una de las partes más interesantes es la ceguera, ¿no? O sea, es la ceguera, ¿no? Acabo justamente en este mes, tengo unos mini talleres y este mes es sobre pareja. Ok, wow. Y o sea, todos los sábados de 8:45 a 10:30, a 10 de la mañana. 1 hora y cuarto, trabajamos, les doy diferentes temas. Este mes es pareja, el mes que entres del plato a la boca, la realidad es otra. Luego vamos a trabajar con los movimientos inconscientes del dinero, con la abundancia. Cada mes tenemos algo diferente. Entonces, esta vez justo les explicaba sobre los 3 pares de ojos con los que nos enamoramos. Entonces, con estos que creemos que vemos es con los que estamos ciegos. Con los del corazón es con los que nos engañamos, ¿no? Y realmente con los que nos enamoramos son con nuestros ojos de atrás. Esos ojos son los que hacen elegir y nos hacen sentir como sentimos. Sino, ahora, cuando todo funciona bien, son sintónicos, están en sintonía. Entonces no se ven, pero cuando no funcionan bien es cuando los podemos distinguir. Por ejemplo, cuando elegimos parejas violentas. Nadie quiere ser golpeada, nadie quiere escoger esa pareja, pero es tan fuerte la atracción, ¿no? O sea, 3 chicos estaban detrás de ella y justo por el que se va de boca, ¿no? Es Violento, el más violento, sí. el más violento, ¿no? Y va Bueno, a ser una relación probablemente condenada, que va a tener muchísimos conflictos, pero entonces surgen como estas palabras mágicas, frases mágicas como, pues conmigo no va a ser como con otras, aunque se lo advirtieron, conmigo va a cambiar, va a ser diferente, ¿no? Todas estas frases mágicas que dices, bueno, si estás con alguien, el acceso a los ojos de atrás es verlo claramente con sus defectos y con sus cualidades. Que tus ojos del corazón tomen decisiones claras si las cuestiones buenas que están viviendo son suficientes para aguantar las difíciles, ¿no? Y además, pues son periodos, nada es estable, ¿no? Nada es estable ni dura para siempre. Entonces, saber que la pareja tiene fluctuaciones es importante, ¿no? Toda la venta que hacen hoy de la sexualidad la mata, la mata. O sea, la sexualidad está viva en una pareja. Y si estás deprimido, triste, de malas, si te lastimaron, no hay sexualidad abierta. No te puedes abrir tu cuerpo, todo está como
vinculado, ¿no? Entonces hay también una sobreexigencia en la sexualidad de pareja que crea modelos de cómo debería ser la sexualidad y la revienta, porque no tienen como esos espacios de pausa que también permiten la recuperación, también permiten hablar, también permiten desear libremente, ¿no? Hablar de los permisos, las prohibiciones. Entonces, sí es todo un tema. Y Tengo más desde la ahora, carrera, fíjate, mi tesis fue hace ajá, 40 años sí, Raquel, hace 40 años, estamos hablando de hace y 40 años. seguimos descubriendo cosas nuevas. Ujú. Y fíjate cómo ahora está tan de moda la sexología, la sexualidad, de N cosas, como si fuera un patrón a seguir, ¿no? Exacto. Y se empieza a olvidar a las personas, las familias, las herencias sociales que son Sí, fundamentales, ¿no? fundamentales, los prejuicios, ¿no? Los prejuicios. Tu forma de convivir tiene que ver con las historias de trauma también, ¿no? Ujú. De trauma, o sea, em, y, y de lo que viviste. Fíjate, recibí en asesoría, venía desesperada una terapeuta, me dijo, te voy a recibir una pareja que ya mató 5 terapeutas, ¿no? Yo soy la quinta. Bueno, no hay quinto malo, vamos a ver, me dijo, no, hay que supervisar primero. Entonces trajo el caso, fue muy interesante porque ellos tenían conflictos tremendos en el arreglo de el dinero, en las finanzas. Él quería gastar todo el tiempo, una pareja que se quería, y ella quería ahorrar todo el tiempo. Y bueno, ya venían 4 terapeutas diciéndoles que lo que tenían que hacer es separarse, que eso no lo podían resolver. Entonces le dije, mira, tráete su geografía familiar, que es lo que nosotros enseñamos a hacer con un modelo nuestro, ¿no? Y le dije, tráete la geografía familiar antes de todo. Y diles que sobre eso vas a decidir si los atiendes o no. Y veo la geografía familiar de los dos, ¿no? Y le digo, ya entendí qué pasa. Es que no se discute de dinero, porque esto no es dinero el problema. Él tenía 5 años, cuando estaba jugando con su papá, un papá divino, presente, adorado, muy joven, que le dio un infarto fulminante. Lo único que le dio tiempo es de decirle, corre y trae a tu mamá. Él se quedó todavía jugando un poquito y luego fue por la mamá, el papá murió. Su concepto del tiempo es que no hay tiempo. El dinero que él gasta, no lo gasta en sí mismo, lo gasta comprándole un coche más grande, haciendo otro viaje, llevándose a los hijos, porque no hay tiempo. Y en el caso de ella, cuando lo vimos, resulta que ellos vivían en el norte, la abuela, una de las abuelas, y donde no llueve, obviamente, y vino de estas tormentas terribles que arrasan con todo, arrasó completo con el pueblo y la abuela había guardado dinero y además sabía hacer eh, salchichas y todo, venía de herencia de... Entonces puso la primera tiendita, luego la segunda, luego el supercito, luego, ¿no? De eso. Entonces, para ella era terrible gastar el dinero. En las dos, el tema era sobrevivencia. Como te vas a morir, hay que gastar todo. Y en ella, como vas a vivir y algo puede pasar, hay que guardar todo. Entonces no se trataba de dinero. Y si nosotros no revisamos las historias familiares, este es un diccionario del amor. Hay que cuidar a la familia, es un diccionario del amor. La cuidamos como viajando, ¿no? Porque nos vamos a morir, ¿no? O la cuidamos guardando, por si algo pasa vamos a sobrevivir. Entonces, estaban como en los mismos temas, pero como vemos es multigeneracional. En ella pasó 3 generaciones y él estaba en su propio trauma infantil. Cuando uno descubre esas cosas, es más fácil hablar del tema real, ¿no? El tema real del que se trata. Y es interesantísimo. Por Muy supuesto, interesante. sí. Y ya los querían separar.
¿no? Pues Sepa- sí, y además, mira, la verdad es que cuando vi los nombres de los terapeutas, todos eran extraordinarios, pero venían con otra visión. Ujú. Entonces, y ellos no se querían separar, la verdad y se querían mucho. Pero lograste encontrar el por qué. Pues el mundo ¿No? de la visión multigeneracional Eso es sumamente importante, sí. te da elementos distintos. No quiere decir que sea lo más importante. O sea, aquí en este grupo de personas hay psicoanalistas, hay terapeutas de soluciones sistémicas, hay de todo. O sea, todo suma, pero lo importante es ver si las herramientas que tenemos son las que necesita la persona que nos viene a pedir Ujú. apoyo. Eso es lo importante que tenemos que ver. Yo no trabajo con parejas que su problema es comunicación, ¿no? O que se les atoró algo en medio. Sí trabajaría porque estoy entrenada, soy terapeuta familiar y de pareja, pero no lo hago porque y además me ubican en lo transgeneracional. A mí me vienen a pedir apoyo cuando hay síntomas graves o cuando las parejas están muy atoradas o inclusive tengo un grupo de terapeutas muy interesantes que cuando sus casos empiezan a atorar en una narrativa repetida, 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 me los mandan, trabajamos lo transgeneracional y luego terminan con ella. O sea, regresan y cierran, porque obviamente que lo transgeneracional trastoca la vida cotidiana. Ya se dañó, ¿no? Ya se dañó la vida cotidiana. Entonces, sí es necesario repararla. Maravilloso. Bueno, ya ves que las personas decimos o dicen que elegimos personas similares, ¿no? A En la- veces, a veces. a veces quien nos complementa, a veces quien nos va a hacer crecer. Sabes, cada vez que tenemos una sola palabra para definir algo, estamos en terreno fangoso, porque solo imaginemos de lo que estoy hablando. Tenemos memorias en el ejemplo que estamos dando. Está un papá y una mamá, y ese papá y una mamá fueron criados por dos diferentes personas o no, pero fueron traídos al mundo de dos diferentes personas, haya sido como haya sido, le haya tocado el destino que le haya tocado, que también fueron traídos por otras personas. Entonces, de repente, tenemos que explorar en esta red si estamos repitiendo la historia de una abuela o de su madre, ¿no? O de orfandades. De orfandades, las orfandades son tremendas porque les pasan a las niñas y a los niños muchas cosas con ellas. Y entonces estas heridas de crianza y de violencia que pueden vivir en las familias que los toman, tienen repercusiones hacia adelante o reparaciones, porque las personas tendemos a eso también, a reparar, a entender, a trabajar en nuestra persona, a querer ser diferentes de cómo nos tocó ser. Ujú. Entonces, pues depende del equipo psicológico, no solo que traigas, sino el que te produzcas. Platícanos un poquito más de esto de las orfandades. Es muy interesante. Mira, Muy- tengo un ejemplo Ujú. muy interesante justo que estuve trabajando estas semanas. Una mujer brillante, de repente me habló y me dijo, estoy como paralizada, o sea, no puedo caminar. No, se tensaron todos sus músculos Ujú. internos, externos, ¿no? Y fue producto de la pandemia, pero es una memoria. Y cuando fuimos hacia atrás y cuando armamos hacia atrás el mapa familiar para empezar a planear por dónde íbamos a entrar en las constelaciones, porque debo decirte que las constelaciones de salud son totalmente diferentes a las constelaciones familiares
o las transgeneracionales son psicohistóricas. Entonces trabajamos hacia atrás y nos encontramos con lo siguiente. La madre se vincula a un hombre muy violento y le cuesta muchísimo trabajo desvincularse de él, el padre de ella. La madre viene de una mamá que muere muy joven, de muchos problemas psicosomáticos que terminan por acabar con su vida muy temprana. Esa abuela viene de la orfandad. Murió su madre en la fiebre española. Eran 9 hijos a los cuales separaron. O sea, los regalaron, los pusieron como pudieron. Y la tía la tía abuela que recibe a esta niñita que tenía, creo que unos 3 años, la vuelve, es la historia al principio de Cenicienta y después una historia terrible de esclavitud sexual, porque a los 13 años la casan, aparte de haberla convertido en la sirvienta y en el servicio, a los 13 años la casan con un hombre de 30 que les paga a ellos, o sea, es vendida, ¿no? Le hace muchos hijos, además de ser violenta. Esta va a ser la madre, ¿no? Da a luz a otra mujer. Entonces tenemos cuatro generaciones sufriendo que si hubiera tenido otro destino esa orfandad tan terrible, si la hubieran cuidado de otra manera, no se da esta cascada de dolor tan fuerte. Ahora, en ella, que estaba súper activa, que hacía ejercicio, la pandemia viene a remover esas memorias de encierro, de pérdidas, de dolor, y el cuerpo tiene los mensajes y reacciona. Entonces, pues no hemos visto todo de COVID. Así es, vamos a ver muchísimas. Vamos a ver mucho más, tenemos que estar preparados. Todas las personas tienen que saber que una pregunta obligada de aquí en adelante en cualquier consultorio médico o psicológico es: ¿qué pasó en COVID? ¿Cómo viviste? ¿Qué pasó con las muertes? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿No? Tenemos que saber cuáles son las memorias que están en el cuerpo. Así es. Y no hay nada dicho, se empieza a ver, ¿no? Sí, sí, todavía nos falta. Fue eso, nos falta muchísimo. Raquel, ¿por qué las personas o las mujeres más que nada se atoran en relaciones violentas? Mira, Sí, nadie quiere sufrir. Ujú. Las puertas son muy grandes. Nos podríamos salir porque la violencia no solo la viven mujeres sin recursos, la viven mujeres de todo tipo, de todos los niveles educativos y socioeconómicos. La violencia es un problema transversal, es un problema del machismo transversal, ¿no? Y viene histórica, además. No había ni siquiera protección en las leyes, no votábamos hasta hace 70 años no votábamos. Acabamos de empezar a votar hace, ¿no? O sea, entonces, Sí. o sea, entonces, estas historias de dolor de las familias, más las historias, las narrativas sociales de es la cruz de tu parroquia, es el padre de tus hijos, cómo lo vas a dejar, ¿no? No dan cuenta que están grabando los 50 años que vienen de una persona. Si es el padre de tus hijos y es tóxico, es mejor estar lejos, es mejor estar fuera. Si es la cruz de tu parroquia, entonces no recibes a tus hijas. A mí me ha llegado a pasar que recibo en consulta personas que sí se quisieron salir, llegaron con 4 chiquitos, ¿no? A la casa de la mamá
y le dice, es tu esposo, ¿no? Te regresas y ahí te ves. Entonces, esta cuestión de la violencia familiar está socialmente soportada. Imagínate que hasta que los grupos feministas, que en el mismo tiempo que nosotras estábamos en sexualidad, ellas estaban trabajando con el tema de violencia familiar. Imagínate que era un, ¿cómo le llaman? O sea, te bajaban la sentencia, era no un agravante, se me fue el nombre. Si se trataba de un problema entre pareja, aunque salieras golpeada. Entonces, lo que hacen los grupos feministas, con mucha inteligencia, es transformar un problema de tipo personal y privado en un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque esas mujeres van a terminar con problemas de síntomas, más agresión a las niñas y a los niños, porque veían los efectos que tenían en las escuelas cuando venían de familias donde había habido violencia, se generó mucha investigación y empieza entonces a normarse la violencia familiar, ¿no? Y una de las, bueno, una de mis grandes amigas, que es Patricia Olamendi, Oh, sí, cómo una no. abogada, es muy, muy amiga mía, Patricia Pati, Lamendi. es una de las que empieza a trabajar con el tema de transformar las leyes y homologarlas. Entonces, trabajan sobre el tema de violencia contra la mujer y violencia familiar las leyes sobre trata y las leyes sobre vientres de alquiler y las leyes sobre la protección de las niñas y los niños porque los tenían en trabajos forzados, ¿no? hasta que es la cumbre de la infancia. Y entonces la cumbre de la infancia dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y quizá a tu público un poco decirles que no estamos solos en el mundo cuando queremos cambiarlo. O sea, yo fui parte del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población en México. Ahí estaba yo con Patricia Mercado. Ya. Y en ese foro nos fuimos al Cairo, Egipto. En el Cairo, Egipto, era la reunión internacional con 184 países de población y desarrollo para decidir dónde se iban a ir los dineros de población el resto del tiempo, o sea, los siguientes 10 años. Cómo se iban a distribuir los dineros de población. En dineros de población está salud, está migración, está la unión de los temas de la unión de las familias. Hay muchos temas violencia, los temas de violencia, de abrir las fronteras, de cómo se maneja cuando las mujeres están huyendo de sus países para la violencia. Entonces, fue maravilloso. Para mí fue un entrenamiento impresionante porque nos quedamos en el tema de trabajar por la salud y los derechos reproductivos. Discutimos una coma, casi 16 horas. Sí. Una coma, porque cambiaba todo el sentido de la frase. Y terminamos finalmente ganando esa batalla porque significaba que todos los países firmantes se llevan ese documento. Y todos los países firmantes tienen que adaptar sus leyes a esos documentos. Entonces, es muy, muy potente el trabajo que se hace. Claro que además la firma de esos documentos no es sexenal. Esos son documentos internacionales que todos los gobiernos tienen que respetar y que hay quienes no lo ponen y hay quienes lo trabajan a profundidad. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, no había una edad mínima para el trabajo infantil y se empezó a crear. Las niñas y los niños explotados de la India no estaban en la mira y se empezó a hacer el boicot contra estos tapetes porque explotaban toda la mano de obra infantil y se empezaron, por ejemplo, en México las niñas embarazadas las sacaban de la escuela y no tenían cómo volver a hacer. Bueno, entonces, digamos que al traer el país un documento internacional firmado por el país,
Entonces, esos documentos internacionales hacen que se vayan transformando las leyes con base en el espíritu de tener un mundo mejor. Y más equitativo. Y la violencia no solamente son golpes, gritos, es... No, se clasificó, la violencia se clasificó. Fue muy interesante porque no, cuando decían, no, no me pega, nada más me grita. O nunca me ha mandado al hospital, ¿no? O pues nunca se me nota. O lo hace en privado, no delante de los niños o las niñas, ¿no? Tú dices, bueno, entonces el hecho de verbalizarla, hacer la ley, ¿no? Ayuda a que se pueda empezar a ver. Lo que escribes existe. Lo que hablas existe. Y también esta violencia de no te dejo salir, de haz todo lo de la casa, de esclavitud de alguna La manera, esclavitud. parejas Claro. de no te doy la libertad, ¿no? Bueno, como si la tuviera que pedir, ¿verdad? Es una violencia más silenciosa, pero muy fuerte, ¿no? Pues sí, es encarcelar. Y lo Mm. que tú me decías de qué le pasa a las mujeres es que las cárceles están adentro. Eso te La regresa. cárcel está adentro. Ujú. Entonces, cuando tenemos situaciones así, el momento más peligroso, y eso ya lo saben todas las investigaciones, el momento más peligroso para una mujer es cuando quiere romper el ciclo de la violencia. Ahí está más en riesgo. Entonces yo lo que les digo es, prepárense para salir de la violencia. O sea, busca tener un pequeño ingreso. Busca tus fuentes de apoyo. Busca quién te puede ayudar, a dónde puedes ir, cómo puedes generar un poquitito de ingreso, sea lo que sea, pero prepárate para salir, ¿no? Prepárate para salir. Ve, busca ayuda en organizaciones civiles que apoyan a mujeres que quieren salirse de la violencia, ¿no? O sea, hazlo sin arriesgar tu vida o la de tus niñas y tus niños. Pero sí tienen que saber que niñas y niños que están expuestos a la violencia, y eso Ferenczi lo dijo, ¿no? Mi psicoanalista hit, lo amo, estoy enamorada. En la APM, en el doctorado, que lo hice, que aquí entre el grupo está la doctora Ruth, Axelrod, que me metió ahí. Ahí conocí a Ferenczi profundamente y te dice claramente, te explica desde 1933 que un sistema psíquico que no está preparado para verbalizar todo y no está preparado para explicar, ¿no? Cuando lo exponen a violencia crónica, sexual o violencia física o violencia moral o violencia verbal, ¿no? Cualquier tipo de violencia, cuando Así, es crónica, hieren de gravedad un sistema psíquico. Hieren de gravedad un sistema psíquico. Y es tremendo, 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 ¿no? El proceso de reconstrucción necesita 3 diferentes especialistas para hacerlo, ¿no? sí, Y diferentes dinámicas. Hay una organización que respeto mucho que se llama DIVAC, que tienen un trabajo espectacular. sí, que Laura Laura Martínez, Martínez. trabaja extraordinario. Martínez. ¿No? Víctor Velasco, que está acá, que muchos años fue docente del instituto, fue un privilegio tenerlo también con nosotros, ¿no? Todos los temas de violencia contra los niños, sobre todo la violencia por la homosexualidad, cuando se dan cuenta que tiene una preferencia sexual distinta, ¿no? Entonces, distinta para ellos, pero pues es una, o sea, es la suya, no es distinta, ¿no? Aclaremos. Entonces, la violencia es todo un tema.
Alma. Todo un Mira, tema. me invitaron, Por de favor. Nosotras Tenemos Otros Datos, que es un grupo al que pertenezco. Me invitaron a dar una conferencia sobre la transmisión a largo plazo de la violencia. Cada ponente teníamos 7 minutos. Entonces, como cambié mi sistema de trabajar en la pandemia, donde primero estaba trabajando por Zoom, sigo trabajando igual, me fascinó la exploración que hice, hago los mapas familiares, hago la geografía, genero las hipótesis y nos vamos como a hojas de acupuntura ya a lo que se necesita trabajar de las constelaciones. Entonces dije, bueno, voy a revisar en mis historias cuáles de violencia y se las voy a mostrar en 4 generaciones, ¿no? Y me llevo la sorpresa de que tuve que buscar cuál no venía de la violencia. La violencia familiar, la violencia sexual, la tortura sexual, la violencia crónica. Ya tengo más de 100 casos sistematizados, organizados. Wow. No sé cuándo me va a dar tiempo de hacer el libro, pero lo voy a hacer, porque ahí tenemos todas estas historias de las distintas violencias, las consecuencias que tienen en el largo plazo, que es Y tremendo. estas violencias de descalificación, de humillación, de la pérdida del yo, ¿no? Y del todo, la Autoestima. pérdida de quién soy, quién es el otro, cómo me mira, con qué ojos soy mirada, ¿no? Desde dónde tengo permiso, por qué no me puedo defender, estoy paralizada, ¿no? Y toda la dinámica que se da con las niñas y los niños, que es muy grave, ¿no? Muy grave. Ya te contaré de Comunidades de Paz, lo que vivimos ahí, en una escuela donde había muchísima violencia. Cuéntanos un poquito de una vez porque ya nos dejaste picadas. Mira, me contrataron hace mucho tiempo, hace unos, sí, como en el 2000, hace como unos 6 años. Me contrataron porque la SEP tenía un problema tremendo con una escuela donde la habían cerrado el comité de padres de familia, así le llamaban, no padres y madres, comité de padres de familia. Tenía 3 meses cerrada, los niños y las chavitas afuera porque eran de 15 a 18 años y no sabían qué pasaba adentro, porque obviamente se vuelve muy hermético, un asunto que tiene que ver con esto, ¿no? Son puros rumores, en el pueblo habían pasado cosas horribles, había denuncias, no se sabía qué pasó. El caso es de que, bueno, pues se volvió un tema muy difícil. Y 5 consultores o 4 consultores no aceptaron el trabajo y a mí me habían hablado al mismo tiempo que ellos para ver quién lo aceptaba. Y yo, por supuesto, que dije, de aquí soy, ¿no? O sea, llego a de salto de obstáculos, ponme un reto y yo soy la más feliz. Entonces ahí voy sin saber bien qué iba a pasar y me encuentro con eventos inesperados. Ya cuando tenga la tesis doctoral terminada, porque lo volví todo esto más todo lo que hice durante los 2 años de mi doctorado en psicoterapia, lo que hice, yo no soy psicoanalista, claro, pero lo hice en la APM porque tenía posibilidades de intercambios inteligentes, profundos, amorosos, de trabajar con mis colegas, con mis compañeros, ¿no? Para tener retroalimentación. Fue una etapa extraordinaria con lo de Comunidades de Paz. Entonces, lo que descubro es que todo se debe a los orígenes de las violencias vividas. Tuve que entrevistar a los maestros y maestras que habían estado involucrados
y me doy cuenta que tienen terror y de hablar de las violencias sexuales que ellas veían. Y hablo con el grupo de padres de familia, y el que organizó todo, fue el último que se quedó a hablar conmigo. Y le digo, cuénteme qué pasó. O sea, yo no soy CEP, soy de afuera, ¿no? Y me cuenta, aquí le metieron pornografía a los chavitos, esto está mal, no debe haber sido, ¿no? Yo recojo a los niños indígenas que aquí están humillados. Le dije, ¿cómo? A ver, platíquemelo más despacio. Él fue un niño indígena. Ahí llegaban niños no niños, jóvenes de comunidades que no tienen ya más que primaria y secundarias, los meten a internados. Ya era bachillerato, ¿no? Era de 15 a 18 años ya. Entonces me dijo, yo no voy a permitir que ellos les pase. Y le digo, pero les está enseñando con la guerra todo. O sea, les está enseñando con mucha violencia hacer esto. ¿Por qué no buscamos otras formas? Me dice, es que yo no sé otra forma. Y de repente, por primera vez, empieza a llorar. Digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y me dice, nunca he llorado. Además les digo, yo me tardé en salir de ese cuarto después de él casi 40 minutos, porque yo traía una camisa, él se echó a llorar encima de mí y se me quedó, o sea, toda mi ropa interior se veía, porque todas sus lágrimas me mojaron, empaparon mi blusa, ¿no? Del dolor de generaciones y generaciones que han sufrido humillaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelven defensores también, pero se vuelven defensores con las herramientas que tienen. Y entonces trata de salvar así a los niños. Y luego, lo más importante era ver qué pasaba con los muchachos. Diseñé investigación multigeneracional, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Hilvané mis saberes. Hilvané lo que aprendí con Aurora Rábago, que fue la que me formó en investigación, ¿no? Y Doroteo Mendoza, dos demógrafos. Aprendí todo de cómo se estructuran, ¿no? Aprendí de todo lo que yo ya sabía después de un cuarto de siglo de trabajar multigeneracional, y creé un modelo de investigación multigeneracional que también iba a trabajar sobre las violencias. Y entonces junté mis saberes de dinámicas de grupo. Cuando estuve trabajando en el IMSS, diseñé todo el modelo de trabajo, era con puras dinámicas grupales. Entonces tenía yo como todos los recursos para poderlo hacer. Diseñé un modelo súper original, les encantó y no creían en mí, como siempre pasa cuando presentas algo innovador. Me dice, bueno, pues a ver si te sale, ¿no? Y ese a ver si te sale, me mandaron 3 supervisoras de la SEP, encantadoras, por cierto, y mujeres muy inteligentes. Me mandaron la abogada de la SEP, la nacional, para que checara que no hiciera yo nada indebido. Terminamos siendo cuatas, ¿no? Nos terminamos muy bien. Y en esta investigación saqué la información de las violencias que vivían en 3 generaciones los jóvenes y las jóvenes. Y eran 17 grupos. Me llevé 5 docentes del instituto. En la SEP me preguntaron si iba a estar un mes trabajando y le dije, ¿cómo crees? En 72 horas tengo que sacar la información, porque si no se va a organizar la violencia y le van a callar la boca a todas las niñas y a todos los jóvenes que tengo ahí, los adolescentes y las adolescentes, que no me gusta el término, los voy a llamar jóvenes. Y fue interesante, porque en todos los grupos salía lo mismo. Venían de 3 y 4 generaciones de violencia. Las violencias que enumeraron de lo que vivieron las abuelas en su infancia eran las mismas que ellos estaban viviendo, más las cibernéticas. Y cuando sacamos la línea del tiempo, eran 100 años de las mismas violencias.
claro, ahí teníamos 3 generaciones, pero cuando hablas de la infancia de las abuelas y los abuelos son 4, Mm, ¿no? Y luego les diseñé dinámicas de conciencia, de tranquilidad, de motivación, ¿no? Y de conciencia sobre todo de cómo pueden dar un paso para el cambio y cómo hacer comunidad entre ellos. Después de eso tomé todos los resultados que tuve en una escuela no pequeña, 712 alumnos y ah, alumnos, ¿no? Una buena muestra. Y después trabajé en mi doctorado de cómo, con toda esta información, diseñar un modelo educativo, psicoeducativo y socioeducativo para formar dentro de las escuelas comunidades de paz basadas en la investigación de las violencias que tienen adentro, porque cada región y cada lugar vive violencias distintas, ¿no? Hay algunas que se repiten, pero las cualidades son diferentes. Por ejemplo, y que fue muy impresionante, cuando yo di el primer modelaje para que me vieran cómo lo trabajaba, porque yo diseñé el modelo de intervención, y entonces oigo una bromita por atrás, ¿no? Una bromita que alguien dice el nombre del pueblo donde estaba trabajando, punto sex. Todos nos reímos. Seguimos trabajando y después de eso todavía hubo 16 grupos más donde entraron las 5 investigadoras que venían conmigo. Y cuando salimos de ahí, después de darles contención todas las noches, de ver todas las desgracias que pasaban, todas las violencias que vivían y cómo les estaban deshaciendo la vida y cómo las maestras y los maestros violentos, que eran violentos afuera, en sus casas, en el pueblo, eran los mismos que pasaban por la puerta y eran los mismos que hacían cosas dentro de los salones y la pornografía, ¿no? Estoy yo ya relajada, nos regresamos, estamos ya en la capital, estamos en Oaxaca y se me prende el foco ya a la 1 de la mañana y le digo a la persona con la que yo estaba trabajando, debe de haber aquí una red de trata. Me dice, ¿de qué hablas? O sea, me dice, es solo la 1 de la mañana, ya déjame dormir. Me dijeron que no durmiera contigo porque no dejas descansar. Dije, prende el iPad. Prende el iPad. Revisamos las violencias que ellos nombraron y en todos los grupos había nombrado desapariciones. Dije, algo pasa. ¿Para qué quieren adolescentes calientes, hablando de lo que tú y yo sabemos de sexualidad y que hemos trabajado, y Víctor, que también estuvo en los grupos pioneros de sexualidad, que está acá, ¿no? Algo está pasando. Hay desaparecidas, están metiendo pornografía en los salones, y hubo una broma del nombre del pueblo, punto sex. Dije, creo que aquí hay una red de trata. Prendimos el iPad, nos pusimos a revisar y efectivamente encontré el sitio en donde subían las pruebas de amor de las niñas con baja autoestima, las camaritas debajo del osito, porque también vimos en las violencias, lo mencionaron, ¿no? Le piden la prueba de amor y luego las subían. Mi incógnita era, eso cuesta. En un pueblito, ¿dónde lo estaban haciendo? No tenían tarjetas de crédito, ¿dónde pagaban? ¿Quién les permitía? ¿No? Y entonces, como nosotros indagamos sobre la geografía de la violencia, quiere decir dónde son las zonas inseguras, ¿no? Me puse a revisar de los 17 grupos y coincidía que estaban violando a niñas detrás del súper. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Total, toda la noche nos pasamos en eso. México no puedes tener en nuestro cielo no está permitido tener un sitio de pornografía. Entonces nos metimos a la legislación, vimos
que había varias parejitas que hablaban en alemán. Vimos que el sitio se encontraba en Alemania, pero le habían puesto el nombre del pueblo, .sex, quiere decir que había un interés especial, porque es carísimo tener un sitio así que mantiene además todos los videos, ¿no? Al que puedes tener acceso, una parte gratuito y otra parte pagando. Al otro día le hablamos a las personas de la SEP, que era, en ese entonces era la Dirección Transversal de Género, que fueron quien me contrató, y tuve una cita donde me dijeron, porque necesitamos que nos hables más de esto. Yo no tengo preparado todo sistematizado, nos sentamos con palitos y ¿no? a ver todas las frecuencias. Pero tenemos una junta. Entonces, de repente, claro, yo ya no era institucional. Llevaba mucho tiempo en el mundo de las ONGs y luego en mi mundo privado, en mi organización, en mi institución después. Entonces, de repente entro yo, ¿no? Y bueno, pues yo venía de mezclilla ¿no? Y está la policía cibernética, está derechos humanos, está CONAVIM, en fin, ¿no? La plana mayor de lo que había encontrado. Les expliqué todo lo que había visto, les dije que eran preliminares, pero que ellos lo buscaran. Efectivamente, al otro día, la policía cibernética, un trabajo de primera, ¿no? Al otro día entro otra vez a tratar de encontrarla, bloqueada, ¿no? Bloqueado. Yo ya había sido identificada como ya había sido identificada como la líder del grupo. Entonces, por supuesto que ya no podía ir para allá, ¿no? Entonces, planteamos qué se necesitaba para resolver el problema. Tenía yo equipo que pudiera ir. Yo ya no podía ir porque ya estaba identificada seguramente por los grupos de delincuencia organizada que estaban por ahí, ¿no? Y entonces, pues ya, me vine para acá. Sí, esto pasa en nuestro país y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y es sumamente doloroso. Ay, Raquel, me gustaría hacerte dos preguntas y pasar a un PowerPoint. Quiero que nos comentes las fotos y después abrimos micrófonos a todo mundo para que quieran hacer comentarios o preguntas. ¿Te Con parece? mucho gusto. Estás haciendo cursos los sábados, ¿no es Ah, cierto? sí, Cuéntanos sí. de eso, así rápido. Fíjate, mira, vi tanta necesidad durante ¿Vas? la pandemia, Sabateos. Ujú. vi muchísima necesidad durante la pandemia y realmente em, empecé a hacer los lunes de diálogos, ¿no? Entonces, abría yo y daba información, tenía 1,500, 2,000 personas, había muchísima necesidad. Entonces, cuando empezó todo como más o menos a bajarse, dije, ¿qué puedo hacer con todo este trabajo para ponerlo accesible? Dije, vamos a hacer crecimiento multigeneracional, ¿no? No desarrollo humano, sino vamos a hacer crecimiento multigeneracional. Entonces, diseñé un modelo donde es 1 hora y cuarto, puede entrar el número de personas que quiera, ¿no? Cuesta creo que 1,087 pesos, ¿no? De 1,500 está en 1,087. Son 4 sesiones que entran. Y al principio, y cada mes es un tema diferente. Este mes es de pareja, el mes que entra, ya podrán verlo en la página y podrán, ¿no? En la página de psicologiatransgeneracional.com. Entonces, lo que hago es explicar un poco de la dinámica. Luego les diseñé un ejercicio constelatorio para profundizar más, pero van haciendo su diario. Y después 4 o 5 personas comparten, pero no comparten desnudándose. Comparten lo que se dieron cuenta, ¿no? Como de, chin, el 20 que me cayó, ¿no? O el centenario que me cayó, ¿no? Y la tercera parte, hago una constelación de recursos, que es sacar como la fuerza de adentro, ¿no? De ver, voy viendo qué es lo que está yo. Es un trabajo creativo para mí también. Yo sí diseño el ejercicio, pero cuando escucho
qué es lo que va emergiendo, entonces diseño una constelación de recursos sobre los temas que están emergiendo, ¿no? Para que cada quien se fortalezca un poco más. Y así nos vamos con 4 temas. Son 4 sábados de cada mes. Maravilloso. Hay mucho que hacer. Sí. Y con un punto de vista siempre para la paz, ¿no? Pues es que, ¿de qué otra manera? No hay otra. ¿De Sí. qué otra manera? O sea, cuando ves este trabajo y ves las consecuencias a largo plazo de la violencia, cuando ves cómo se arrastra el dolor, cuando ves cómo personas que creen que pueden engañar, ves las desgracias que llevan a sus familias porque viven, pues no es el que roba acá, es que es un ladrón, ¿no? O sea, es un mentiroso, un ladrón, un traicionero, o sea, ese perfil de persona. Entonces, cuando ves este trabajo, pues te das cuenta que tienes que dejar una semilla y que hay el trabajo transgeneracional, cuando lo entiendes a profundidad, te deja ver que cada persona trae una historia, que no Ujú. podemos juzgar a la ligera, que cada quien trae un paquete distinto. Eso sí, yo no soy de las, ¿no? De las que habla del perdón, no, 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 hay responsabilidad. Si eres una persona tóxica, te tienes que ir de la familia, no se valen los golpes, o sea, yo puedo entender perfecto de dónde vienes, pero no puedo entender perfecto que lo transmitas, ¿no? Porque nosotros sí funcionamos con lo que es la responsabilidad social. Sí funcionamos así. Por supuesto, es lo más fuerte. Se mete en el tuétano, le digo yo, ¿no? Esa responsabilidad social, ese discurso. Pues, ¿qué te parece? Pasamos un PowerPoint y nos los comentas Con de mucho gusto. los tuyas, por favor, y abrimos micrófonos para quien quiera preguntarte, comentar y demás. Gracias, Raquel. Es un honor y honor a quien honor Ay, merece. gracias. De verdad, doctora Raquel Schlosser, muchas gracias por haber aceptado Estoy feliz. Diálogos con Alma. Estoy feliz de haber estado contigo acá después de tantos, tantos años, ¿no? Tantos, Tantos años que seguimos aquí en el camino, sí, ¿no? ¿verdad? Y seguiremos. Gracias, Raquel. Pues pionera de constelaciones familiares, rectora creadora de psicología transgeneracional. Y es una nueva profesión en México. Así es. Y ahí, mira, ahí en Retos Femeninos tuve el privilegio de estar haciendo constelaciones con 7,000 personas que estaban en el auditorio, una constelación de separaciones amorosas, basada en todo el trabajo que tengo de mediación transgeneracional, mediación sistémica. Tengo un modelo que desarrollé y ahí hice una constelación. Silvia Sánchez Alcántara de Retos Femeninos me invitó a participar. Y del otro lado, la doctora Patricia Lamende me invitó a un foro muy interesante. Mujeres estaban de veras de primera las conferencias sobre tortura sexual y yo presenté un trabajo sobre cómo seremos vistos desde el futuro de esta sociedad, Wow. ¿no? Con todos los datos que tenemos sobre la violencia. Aquí está muy interesante. Esta es una foto para mí emblemática porque aquí estoy con los maestros de unos maestros de Oaxaca, maestras y maestros, de un grupo muy interesante y muy fuerte con el que estamos empezando a ver la posibilidad de meter comunidades de paz, ¿no? En grupos, si tienen un proceso, el maestro Evangelio que está en este grupo tiene un proceso muy interesante. Ha hecho ferias de libro para niñas y niños en Oaxaca, que realmente me quito el sombrero del esfuerzo que ha hecho y del trabajo que tienen atrás. Un privilegio. Gracias. Tengo la carpa roja que durante la pandemia diseñé. Es
solo para mujeres. Pueden meterse, pueden pedir ingresar en el Facebook, les mandamos información y trabajamos en los diferentes cuerpos de mujer. Muy pronto voy a volver a formar un grupo de la Carpa Roja. Es con el mismo modelo que vimos, que les expliqué del taller, pero acá en esta Carpa Roja lo que hago es trabajar con los diferentes cuerpos de mujer, con el cuerpo de manos, con el cuerpo de cara, con el cuerpo del corazón, con el cuerpo de los pies de mujer, de la sexualidad, del pecho, ¿no? De mujer, y diseñé varias dinámicas y muchos ejercicios constelatorios. Y este de la violencia familiar en la era del COVID, estuve un Facebook Live todos los lunes por casi 3 años, los lunes a las 6 de la tarde, que no podía ayudar. Mis constelaciones de 21 años estuve trabajando todos los lunes a las 6 de la tarde y yo esto lo sustituí, ¿no? Lo puse para que pudiéramos trabajar también a distancia, y fue cuando teníamos entre 1,000 y 2,000 personas cada lunes. Fantástico. Gracias, Raquel. Y aquí, bueno, pues tenemos, estuve en Monterrey, tenemos un grupo de Monterrey, donde les di novela familiar, El árbol de la vida, ¿no? Tuvimos muchísima gente trabajando con sus propias historias y viendo qué es lo que pasaba para entrenarlos, ¿no? En nuestro modelo de hacer la geografía familiar. Y acá fue muy interesante del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, no sé cuál es el de ustedes, pero estoy con un grupo de personas y ahí está mi papá, que en paz descanse. Nos fuimos con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Ellos captaron muy, muy a profundidad el tema transgeneracional. Son activistas que hacen muchísimo trabajo en el mundo. Aquí en México son muy interesantes. Son un grupo que hace proyectos de paz y uno de los proyectos era mantener la memoria de los sobrevivientes. Y, y en Ciudad Juárez le juntaron a mi papá a un grupo de casi 1,500 jóvenes en un auditorio precioso e hicieron una escultura para recordar su vida y que él era un sobreviviente de Auschwitz. Y del otro lado está la primera edición en Retos Femeninos. Cuando estuve en ese evento maravilloso, fue la primera edición de este libro de Parejas Hombre Espejo, y como ven ahí estoy firmando, ¿no? el libro. Gracias. Y tu papá con su kipa roja. Sí, total, ¿eh? Y Precioso. ahí fue, bueno, una de mis experiencias más impresionantes. Esto está pasando el 12 de marzo a 2020. Después de esto, el día 17 cierran líneas aéreas, cierra el país, etcétera. Me hablaron para invitarme a dar una conferencia. Era sobre las cuestiones de mujer en el Teatro Alcalá, en Oaxaca. Yo tenía, bueno, la historia de llegada fue un poco, a las 4 de la mañana tomé un avión para allá, tenía yo mis constelaciones el lunes, esto era martes, en fin, llegué y yo feliz, les digo, preséntenme a los ponentes que van a estar conmigo. Yo traía, ¿no?, mi conferencia bien lista y de repente me dicen, no, bueno, como si aceptaste venir, les pedimos que te dieran el espacio porque eran locales. Y les digo, ¿pero cuánto tiempo tengo? 3 horas. Entonces, yo tras bambalinas, ¿no?, como siempre llego antes de tiempo para no poner nerviosa a la gente, y aprecio mucho el esfuerzo que hacen. Atrás parecía yo, ¿no?, como en las películas esas que están los que piensan, ¿no?, con las manos atrás, caminando atrás de la cortina de un lado a otro, pensando qué voy a hacer durante 3 horas. Entonces dije, pues tengo mucho que decirles acerca de la violencia, y después les enseñé ejemplos de constelaciones, les mostré lo que la violencia hace. La,
fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Como ven, el teatro estaba a reventar, quedó gente afuera. Pedí que por favor les permitieran entrar, pero por seguridad ya no podían, ya no había lugar a donde ponerlos. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y Ahí están 3 horas te aventaste esto. Sí, fue 3 horas y de las cuales yo tenía planeada 45 minutos, ¿no? Pero hay tanto que dar en este terreno y tanto que decir de lo que he aprendido de las personas con las que he trabajado. Me han abierto, o sea, cuando he contado, llevo más de 26,000 constelaciones hechas en diferentes familias que me han abierto sus vidas, sus historias. Entonces, el poderlas compartir hace un espacio de sabiduría colectiva y para que el dolor no quede, no quede atorado en nuestros espacios de 15, 20, 30 personas que lo vieron en una constelación. Entonces, compartirlo fue maravilloso y sobre todo con gente sensible, ¿no? Todos ellos eran de un sindicato de maestras y maestros que entienden muy bien las violencias. Ay, resultó que les dijeron que era mi cumpleaños, justamente. Y entonces, de repente se pusieron a cantar las mañanitas todos en el lugar. Y fue muy... conmovedor. No me lo esperaba. Qué bueno. Y bueno, arriba estoy en el foro de violencia sexual y tortura sexual que les platiqué y he hecho varios programas me invitan a varios programas, cuando puedo siempre asisto. Para mí difundir este conocimiento es básico. No sabes qué agradecida estoy contigo, porque también una entrevistadora tan abierta como tú, bueno, pues me permite contar cosas que no están escritas en ningún lado, ¿no? Que se van a escribir, pero pues nunca uno escribe la vivencia. Y ahí siempre mando esa foto. Soy una madre orgullosa, feliz de mi maternidad. Soy la fan número 1 de mi hija, por eso está esa foto. Y acá abajo, donde dice ya chole, es porque sí creo que hay que participar en lo que hay que participar, y eso es 8 de marzo Sí. del año pasado. Ujú. Sí hay que participar, tenemos que estar, tenemos que movilizarnos, no podemos permitir ya chole con la violencia, no lo podemos permitir, ¿no? No, no es lo que queremos para la educación para el futuro. Y aquí está una foto del otro lado muy interesante, porque si ven está entre edificios. Y Ujú. fue una foto súper eh, sorpresiva para mí. Esther y Aaron Cohen hicieron un documental de hijos e hijas de sobrevivientes. Ujú. Y me entrevistaron como hija de sobreviviente, pero cuando vieron lo que yo hacía y vieron el trabajo que hacía, me fueron a entrevistar al Instituto de Estudios Transgeneracionales para que les explicara sobre la transmisión de la violencia a largo plazo. Se atravesó COVID, ¿no? Yo la verdad nunca me acordé de la entrevista. Entrevistaron a 10 especialistas en el tema de violencia, varios internacionales. Estaba Steffi Fastlich, nacional, estaba yo como una mujer una profesional entrevistada, gente muy, muy, muy interesante en sus comentarios. Y como era todavía COVID, ellos hicieron un gran esfuerzo por poner junto. Marina Stavenhagen es la guionista que ellos contratan para hacer este trabajo. Y entonces, para no parar toda la creatividad del COVID, estuvo impresionante. Entonces dijeron, vamos a hacer una premiere en un autocinema, ¿no? Entonces llego a la premiere, que yo
pues fue de la primera vez que se pasaba. Llego a la premier en el autocinema, estoy con mi hija y su novio, hoy ya mi futuro yerno, ya voy a ser suegra, ¿no? Muy pronto. Entonces, estoy con ellos y de repente empiezo a ver que le dieron un lugar especial en Murmullos del Silencio a la psicología transgeneracional, que explicamos qué pasa con la transmisión transgeneracional del trauma, la transmisión transgeneracional de la violencia, ¿no? Y allí estaba yo con las lágrimas en los ojos, mirándome, ¿no? Proyectada en una mega pantalla, yo junto con muchos otros colegas, pero tomaron muchas partes de las explicaciones, inclusive las pusieron en Fade, o sea, en algunos momentos salen en Fade. Es una joya el trabajo que hicieron, porque en las entrevistas que ellos hicieron, hilvanaron varias, o sea, hicieron a 90 hijos de sobrevivientes, mi hermano también fue entrevistado, Samuel, hicieron a 90 y los dividieron por temáticas, el alimento, la casa, el dinero, guardar, o sea, diferentes temáticas, y entonces van hilvanando las historias prácticamente de una frase a otra, con diferentes imágenes, ¿no? Es una joya ese documental que vale la pena presentarlo. Más adelante, en algún momento lo vamos a presentar en el instituto. Te avisamos para que lo podamos ver, lo hacemos por Zoom. Le avisamos a Esther y a Aarón, que nos hemos hecho muy buenos amigos a partir de ahí, pero fue una sorpresa para mí. Y de hecho, así de lejos desde el coche, ¡pum!, que tomo la foto porque no lo podía creer, ¿no? Está genial, está genial. Sí, avísanos y yo les aviso a mis grupos. Bueno, esta es la partida de Bert, ¿no? Bert se fue, dejó un gran legado, dejó muchas cosas, y esta fotografía es justamente de cuando lo llevé al castillo de Chapultepec. Ahí dio él una conferencia en el castillo de Chapultepec sobre las violencias, y ahí nos tomaron esa foto que es emblemática. El año anterior a ese, en 2003, había yo hecho el primer congreso para las Américas sobre constelaciones familiares, y digo, esperábamos 300 personas, ¿no? Qué bueno que soy prevenida porque llegaron 750 personas a Oaxaca. Ahí hicimos el congreso, fue realmente, ¿no?, maravilloso. Y aquí que estoy viendo esta foto es la que está acá en el librero, que es de 2000, creo que estábamos en Barcelona, debe de ser en el 2000 o 2002. En tu reloj de arena. Sí, ¿qué tal? Y esto es un foro al que acabo de asistir. Es el Foro por el Futuro de Oaxaca. Me invitaron a un foro de seguridad que es muy interesante, y ahí presenté la posibilidad de hacer comunidades de paz, porque hemos visto que funciona, que sale bien, que es una propuesta innovadora. Necesitamos gente con pensamiento abierto, pero es muy profesional, está muy trabajado, está muy sistematizado, y esperemos muy pronto ya tener la tesis doctoral terminada para poderla publicar. Hecha ya está, nada más falta juntar los pedazos. Fantástico. Esta acaba de ser el mes pasado. Fantástico, qué bien, qué bien. Pues un honor a quien honor merece. Muchísimas gracias por aceptar Al contrario. este diálogo. Y siempre doy flores, pero ahora voy a dar un caracol con todo lo que esto implica simbólico. Y nos vemos 15 días antes estábamos cada semana. Muchas gracias, Raquel.
de verdad, honor a quien honor merece, Raquel. Gracias. Tu trayectoria es muy importante que quede y que se conozca y que sigas trabajando como lo haces por la paz, en contra de la violencia y con estas importantes mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar y tenerte acá. Es un honor. Ya sabes, estaremos en contacto. Para Claro una que sí. segunda. Muchas gracias por la oportunidad. No, a ti es un honor tenerte, honor a quien honor merece. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias mil. Un abrazo.